Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Cultural de Aguascalientes y el Museo de Arte Contemporáneo número 8, les damos la bienvenida a la plática virtual retrospectiva de la vida y obra del maestro Luis Palomares. Luis Palomares Frías, artista visual michoacano, nacido el 22 de junio de 1932 en el municipio de Huaniqueo de Morales, Michoacán. A sus 15 años, sin instrucción profesional aún, gana su primer Premio Nacional de Dibujo en la revista El Paquín, de la editora de periódicos SCL, en el año de 1947, lo que le motivó a ingresar a la Escuela Popular de Bellas Artes en Morelia en ese mismo año. Después de un par de años en la EBA y a sugerencia del maestro Alfredo Salce, recién designado director, se traslada a la Ciudad de México para realizar estudios profesionales entre 1950 y 1954 en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, antigua Academia de San Carlos. Forma parte de la primera generación de San Carlos que egresa con título profesional registrado en la SEP como maestro hasta su retiro 40 años más tarde. Actualmente está retirado de la docencia, dedicando todo su tiempo con la finalidad de encontrar un estilo propio y destacar, intentando seguir los pasos de grandes paisajistas mexicanos como José María Velasco, Joaquín Clausel, Gerardo Murillo, entre otros. Ha merecido varios premios y becas, entre las que destacan en 1982 la beca vitalicia con denominación de productor de arte, primer beca en su tipo, y con la cual se le concede una sala de exposición en el propio Palacio de las Bellas Artes. De los premios, el más reciente, en 2008, el Premio Estatal de las Artes Heréndira, del cual es miembro fundador. Ha viajado y expuesto individual y colectivamente por los Estados Unidos de Norteamérica, Centroamérica, Europa y en México desde 1947, siempre con una bandera nacionalista resaltando los valores y riqueza de un México noble, tradicional y de una gran herencia cultural. Pues les damos la bienvenida y cedo el micrófono al maestro Luis Palomares para iniciar esta conferencia. Pues sí, muchas gracias, muy amable. Mi nombre es Luis Antonio Palomares, yo soy hijo del maestro y bueno, voy a ser el encargado de esta charla. Eh, pero primero que nada, pues gracias por la presentación y un agradecimiento especial a las autoridades del estado de Aguascalientes que a través de el Museo MAC 8 pues nos da la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta tarde. Y un agradecimiento muy especial, muy sentido, pues con mucho cariño a la maestra, a su directora, la maestra Ángeles Pérez, quien muy amablemente nos ha ofrecido la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta tarde y sobre todo por la oportunidad que nos da de mostrar al mundo, ahora sí que al mundo a través de estos medios, pues este proyecto que venimos trabajando con el maestro Luis Palomares de tiempo atrás y que hoy se hace realidad. Y menciono que es un proyecto porque don Luis, cuando hace no mucho todavía, conoce lo que es el Internet, el mundo virtual, pues le causa mucho interés, le causa mucha emoción, mucha curiosidad y pues nos pide a toda la familia que hagamos que hagamos algo de trabajo, que busquemos la forma de poder estar presente en estos medios. Y bueno, después de varios años de estar trabajando en esto, finalmente hoy se consolida este proyecto. Entonces, pues queremos mostrárselos a todos ustedes y gracias al museo, gracias a la maestra Ángeles, eh, esperamos poder mostrarles este proyecto y que lo disfruten igual como lo hemos venido disfrutando todo el tiempo. Si ustedes me permiten, bueno, creo que por aquí anda don Luis. Don Luis
Don Luis, por favor, ¿nos oyes? ¿Nos escuchas? ¿Quieres saludar al público, por favor? Al público que nos acompaña. Adelante, te escuchamos. ¿Quieres abrir tu micrófono para que puedas decirnos buenas tardes? Adelante, don Luis, te escuchamos. ¿Gustas saludarnos, saludar al público que nos está acompañando? Don Luis, ¿me escuchas? Sí. Sí, Bueno, saluda al público. Buenas tardes. buenas tardes, público. Desde Morelia, desde tu taller. Morelia, Michoacán. Correcto. Muchas gracias, don Luis. Muy bien. Pues eh, gracias al maestro. Pues sus, como podrán ver, eh, le causa curiosidad, le causa, como decíamos, le causa interés, pero bueno, es un lenguaje totalmente diferente para él y pues sí, sí, no le es sencillo incorporarse, pero bueno, todavía no hace mucho, él veía las noticias a través de una tablet, después se compró un celularcito, incluso estuvo trabajando a través de un celular, y bueno, pues es un artista que ha estado involucrado prácticamente con todos los advenimientos de la tecnología hasta el día de hoy. Bien, entonces, si ustedes me permiten, déjenme, no sé si me puedan dar oportunidad de compartir la pantalla. Me dice que está cerrado, que me permitan compartir la pantalla. Adelante, más. Sí, gracias. Ok, a ver si ya está. Muy bien. Permítanme, vamos a compartir esta pantalla para platicar un poquito sobre pues, la vida y obra del maestro Luis Palomares. Eh, Trataremos de abordar algunos detalles que generalmente cuando nosotros hablamos del mundo artístico, pues inmediatamente pues, conocemos lo que es la vida de los artistas, lo que es la obra de los artistas, a lo que se dedican, lo que hacen, su música, su pintura, pues, su expresión, su disciplina, pero también el común de la gente en lo general nos interesa siempre también conocer la vida particular de los artistas en la televisión, en la radio, pues se aborda esa parte. Entonces yo también aquí voy a intentar platicarles un poquito algunos factores que incidieron en la vida y obra del maestro. Y entonces, pues ver, conocer cuál es la importancia de su obra, también de esos factores que incidieron en su vida para que él pues sea hoy el artista que, que nos, que nos acompaña. Entonces, si ustedes me permiten, pues esta historia comienza prácticamente, como ya escuchamos, en el año de 1932. En junio 22 nace el maestro en un pueblito que se llama Juaniqueo de Morales. Juaniqueo de Morales es una localidad, está ubicado en una región entre Morelia y Guadalajara, en el camino entre Morelia y Guadalajara, existe una región que se llama Ciénega de Zacapu. En esta ciénega o en esta región, pues un terreno bastante hábil para la agricultura. Entonces, prácticamente don Luis nace precisamente en una familia con características totalmente rurales. Sin embargo, hay que mencionar, y lo tenemos precisamente aquí contemplado dentro de su biografía, el hecho de que don Luis nace en un ambiente pues bastante difícil, un ambiente muy precario en cuestiones de salud, en cuestiones económicas, en una familia totalmente rural. Y recordemos que estamos saliendo prácticamente de la guerra o de la posguerra y apenas se está recuperando el país de los movimientos bélicos como la revolución, los movimientos cristeros, etcétera. Entonces, pues la familia no se escapa de esta situación
Y incluso por ahí podemos ver una fotografía. La familia pierde dos hermanos recién antes del año, recién nacidos prácticamente, después de Don Luis. Ah, Don Luis tiene otro hermano con diferencia aproximadamente casi de 10 años. Y bueno, esto también lo mencionamos porque su vida fue su vida infantil fue muy difícil, fue muy compleja. Pero esta complejidad de su infancia es lo que le forma a don Luis en con un carácter bastante fuerte, bastante eh, disciplinado, de mucho respeto y muy tradicional y muy resiliente, como dicen a estas últimas fechas, ¿no? Es muy obstinado, em, muy dedicado a lo que es su trabajo. Eh, Nos refiere don Luis que aquí en su infancia, por ejemplo, se cimentan tanto ese amor que tiene por la naturaleza, porque bueno, una de sus responsabilidades era llevarle el alimento a su papá o acompañar a su papá precisamente a donde él trabajaba. eh, y aquí es donde él le toma gusto al campo, pues ahora sí que a la tierra. E incluso le tocó llevar a pastorear algunos animales de corral y bueno, pues él se divertía un poquito en el campo, pero también aquí acuñó pues algunos de sus miedos, ¿no? El miedo a la oscuridad, el miedo a la soledad, y nos refiere él que incluso él llegó a generar una fobia a a las serpientes. Él le tiene mucho miedo a las serpientes y es un símbolo que vamos a ver a lo largo de toda su obra, muy plasmado aquí. Más adelante lo veremos por aquí. Bueno, pues la familia transita por los primeros años, más o menos la segunda mitad de la década de los 30, llega, se establece en Morelia, después de transitar por algunas localidades, y finalmente se ubica en Morelia, se establece. Y bueno, aquí en Morelia, pues ya el maestro se va directamente a la escuela, lo matriculan en la primaria. Y en esta etapa de su vida, don Luis pues dadas las dificultades de la familia, pues también le piden a don Luis que se incorpore a alguna actividad que posteriormente pues le pueda ser útil, digamos, para su propio sustento. Y entonces lo asignan a una carpintería. En la familia se componía ya de carpinteros, de sastres, de costureras, de cocineras. Y entonces, bueno, él decide irse a la carpintería. Muy probablemente en la carpintería, don Luis es donde él genera ese gusto por el dibujo. En las carpinterías pues hay que dibujar, hay que trazar, hay que hacer trazos y hay que hacer dibujos precisamente para poder hacer la artesanía y los muebles que se utilizan por allí. Entonces, pues probablemente de ahí surge ese gusto por el dibujo. Pero don Luis también nos refiere, tiene un registro de que estando pues ya en la adolescencia, cerca de los 15 años, en el año de 1947, él leyendo ahora los muchachos, los jóvenes conocen una revistita que anteriormente era esta del Paquín. Bueno, hoy hablamos de los cómics, pero el maestro leía esta revistita donde, bueno, veía las caricaturas y veía algunas cuestiones gráficas. De ahí, pues probablemente también empezó a copiar un poquito lo que aquí veía en estas revistitas. Bueno, en esta revista, precisamente de 1947, él encuentra una convocatoria a la cual, pues, aplica. Para entonces, él creció, de hecho, em, con sus ídolos. Entre sus ídolos están, pues, Jorge Negrete,
Pedro Infante, Pedro Armendáriz, la Doña, María Félix. Él creció viendo estas películas y se fueron haciendo sus ídolos. Y nos refiere precisamente que en esta convocatoria él envió un retrato que hizo sobre Jorge Negrete. No contamos con una fotografía de este dibujo, no la tenemos, pero lo que sí tenemos es el comprobante de que finalmente ganó el primer premio en esta convocatoria. Y ahí tienen el comprobante precisamente de esta fecha. Y como verán, pues fue acreedor a un premio bastante robusto en 1947 de 5 pesos. Estos 5 pesos finalmente le sirven a él precisamente para comprar pintura, para comprar lápices de color, para comprar cuadernillos donde él pudiera pintar y dibujar. Y también en las anécdotas de don Luis de su infancia, de su adolescencia, pues esto lo motiva a él para incorporarse de lleno a lo que viene siendo el trabajo artístico. Y entonces, pues él tiene también otra anécdota muy interesante que nos dice que de camino de su casa al centro, que son aproximadamente unas 2 o 3 cuadras por ahí así, él camina hacia el centro y en uno de los portales de catedral de la Plaza Mayor, él encuentra a una persona que está pintando en un caballete, está pintando alguna panorámica allí de la ciudad. Y don Luis había sido un niño retraído, un niño muy callado, un niño muy vergonzoso, muy penoso pues, por todo eso que ya platicamos. Pero al ver que estaba pintando esta persona, decidió acercarse para preguntarle pues, que dónde podía él encontrar esa pues, forma de poder hacer lo que estaba haciendo esa persona. Y bueno, pues este muchacho, nosotros, muchos del medio, lo conocemos, sabemos de quién se trata, y es nada más ni nada más que el maestro Adolfo Mesiac. Maestro Adolfo Mesiac fueron grandes compañeros, grandes amigos posteriormente. El maestro Mesiac es el, quien decora el Palacio de San Lázaro con algunos de sus murales, algunos relieves que por ahí parece que tiene también. Y bueno, pues él, estando jóvenes, le dice, fíjate que de aquí de donde estamos parados, a 2 cuadras está la Escuela Popular de Bellas Artes. ¿Por qué no vas y te inscribes? Ahí te van a enseñar precisamente todo lo que son las artes, las técnicas, etcétera. Y don Luis dice que salió corriendo, disparado de allí a inscribirse a la Escuela Popular de Bellas Artes. Entonces él entra directamente en el año del 47 a la Escuela Popular de Bellas Artes. Después, pues ya queda como dentro de la Facultad de Arte dentro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, aquí en el estado de Michoacán. Y no, bueno, él comienza en sus estudios de pintura bajo la tutela del maestro Antonio Silva Díaz. Y hay varias anécdotas aquí muy interesantes. Una de ellas es que al segundo año, pues él ya demuestra tener habilidad, tener disciplina para lo que está aprendiendo. Y lo nombran auxiliar de un maestro que se llama Adolfo Suárez. El maestro Adolfo Suárez, bueno, pues está enseñando otros chicos y don Luis, que ya es un alumno un poco más avanzado, le, pues lo nombran auxiliar. Esta anécdota es interesante porque don Luis aproveche ese momento para pedir que le autoricen un espacio en la facultad, en la Escuela Popular de Bellas Artes, por ahí en el segundo piso, alejadito, en una especie como de bodeguita. Él le solicita espacio para que pueda él trabajar allí, digamos, de manera independiente, de manera solitaria, y que nadie lo moleste,
porque pues en su casa él no tiene espacio para desarrollar su material. Y bueno, también nos refiere don Luis que prácticamente ya para el año de 1949, después pasado otro año casi, ah, él está trabajando en esta bodeguita, él está trabajando esta pintura que estamos aquí viendo, que es su primer autorretrato, ya de manera formal o más profesional, podríamos decir. Y para estas fechas se designa como director de la Escuela Popular de Bellas Artes al maestro Alfredo Salce. Maestro Alfredo Salce, pues todos sabemos que es un referente del muralismo tardío ya en el estado de Michoacán, de los últimos muralistas que ha tenido la gran escuela mexicana. Y bueno, pues nos platica don Luis que nosotros le decimos don Luis de cariño, así que me voy a estar refiriendo así al maestro como don Luis. Eh, Estando pintando este cuadro en esa bodeguita, el maestro Salce pasaba de vez en cuando y lo estaba observando. Después de ver un poco las habilidades que ya tenía, el maestro Salce decide o pues le comenta le sugiere que por qué no se va a San Carlos, por qué no se hace lo posible por ir a San Carlos para estudiar de manera profesional lo que es la, pues la escuela, eh, todo lo que es los conocimientos del arte. Y bueno, pues eh, lo convence finalmente, le firma un documento de presentación para que vaya a San Carlos y se pueda inscribir a la Escuela Nacional de Artes de Pintura y Artes allá en la Ciudad de México. Pero también aquí hay otros detalles. Recordemos que dijimos que la familia pues era de tipo rural y pues mi abuelo no tenía la posibilidad de darle los estudios académicos. Entonces, en algún momento de, de esta adolescencia, mi abuelo le pidió a mi papá o le sugirió a mi papá que estudiara una carrera corta que le sirviera pues de sustento, que le pudiera ayudar para sostenerse posteriormente. Y poca gente sabe que don Luis estudió una, una carrera cortita de comercio. Ahí tenemos su título aquí en la mano derecha. Y él estudió contador privado y secretario técnico, bueno, secretario taquígrafo y mecanógrafo. Y estos estudios posteriormente le van a servir mucho para formar lo que posteriormente platicaremos que son pues su portafolio de profesional. Entre otras cosas, porque también aquí aprovechó, aprendió a ser mucho más disciplinado, muy ordenado, que más tarde les referiré algún detalle interesante. Y incluso refiere don Luis que terminando estos estudios comerciales, la escuela ya le tenía listo un puesto en un banco. Sin embargo, pues tuvo que rechazarlo porque al final de cuentas ya estaba convencido de irse a la Ciudad de México, a la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la UNAM, a la antigua Escuela de San Carlos. Y bueno, pues llega a 1950, se inscribe en la Escuela Nacional de San Carlos con muchas carencias, con muchas dificultades. Su papá decidió migrar a los Estados Unidos. La familia de don Felipe precisamente era migrante. Ellos trabajaban en el campo en Michoacán, recorrían entre Texas y el estado de Illinois en la Unión Americana. Pues ellos trabajaban en el campo y como no había posibilidades aquí en México y no tenían los recursos, mi abuelo decide irse a los Estados Unidos para poder sostener la carrera profesional de don Luis. Y don Luis se traslada a la Ciudad de México y lo recibe precisamente una hermana de su papá. Y
pues mi papá, don Luis, está muy agradecido con esa tía que lo vio desde muy chico, lo vio en su vida, en su vida académica y pues lo ayudó pues a estar estudiando y lo recibió como a mucha gente, pues todavía en la actualidad hacen que cambian de localidad y viven con parientes, etcétera. Bueno, transcurren sus estudios profesionales y ya para entonces don Luis pues ya es un poquito líder en- en materia de la academia y entre los amigos, etcétera. Eh, a- en la escuela de artes plásticas, pues los alumnos lograban el distintivo de ser maestros de artes plásticas cuando ya terminaban sus estudios y pues ellos tenían que presentar una exposición al fin de cursos con el material que reunían a modo de examen recepcional o a modo para poder obtener la distinción de maestro en artes plásticas. Para entonces, don Luis nos refiere que convenció a un grupo de amigos, sus amigos más allegados, para darle la vuelta al mundo, para preparar un examen profesional o ese material que ellos necesitaban para poderse titular. Bueno, nos refiere don Luis que se convencieron y se embarcaron y salieron rumbo a Centroamérica y pues la idea de ellos era vender, y pintar y vender para poder seguir sosteniendo en ese viaje, pero no contaban con que pues no les iba a salir bien el proyecto y pues creo que solamente llegaron hasta El Salvador. Estuvieron unos meses en Guatemala, llegaron a El Salvador, pero se les acabaron los recursos, tampoco les fue muy bien en las ventas, entonces prácticamente se tuvieron que regresar. Y al regreso, pues sí le sirvió a don Luis porque esto fue preparando algo de material y decide en 1957 tomar la alternativa del examen de titulación, que cabe mencionar, ya lo leyó aquí la presentadora de esta charla, don Luis pertenece a la primera generación de la Academia de San Carlos en egresar con título profesional. Am, Antes de la generación de don Luis, pues evidentemente la UNAM estuvo haciendo las gestiones para llevarlo a facultad y es toda una tramitología que se tiene que hacer para registrar títulos, etcétera. Pero bueno, a don Luis le toca esa oportunidad de poder egresar con título profesional. Y vean ustedes, aquí está la evidencia, digamos, de ese registro oficial que ustedes pueden ver que el título de don Luis es el número 166 del libro 1 de Maestros de Enseñanza Superior en Artes Plásticas, como lo dice aquí su cédula profesional de, en la parte posterior. Y bueno, al día de hoy todavía escuchamos a mucha gente que dice que, bueno, pues que no es tan importante el título, ¿no? Que se puede vivir sin título y que no es tan importante el título. Sin embargo, para don Luis fue muy importante lograr su título, porque esto le permitió a don Luis obtener una plaza primero para las secundarias técnicas de la Secretaría de Educación y posteriormente en la UNAM, en el bachillerato de la UNAM, donde prácticamente eh, toda su vida se dedicó a dar clase casualmente empezó a dar clases de mecanografía y de taquigrafía, también de dibujo, precisamente derivado de los estudios que ya traía. Empezó a dar clases de taquigrafía, de mecanografía, de dibujo en las secundarias y bueno, pues transita toda su vida prácticamente hasta que se jubila. Y otros datos que también aquí conviene mencionar es que derivado pues de ese ordenamiento, de esa habilidad de disciplina y de orden que don Luis tenía, eh, tuvo la oportunidad en la UNAM
de haber sido nominado en 2 ocasiones para el Premio Nacional de la UNAM en el área de artes plásticas. No ganó el premio quizá por mm, influencias diferentes o factores diversos, pero bueno, él fue candidato en 2 ocasiones, en 1988 y en 1990, para este Premio Nacional de las Artes, de la UNAM en el área de artes plásticas. Y recuerdo que don Luis me decía que para ese premio él tenía que mostrar un portafolio de todo lo logrado durante prácticamente todo el tiempo de que él se dedicó a dar clases, entre diplomas, entre puntualidad, entre am, em, menciones honoríficas, bueno, una serie de documentaciones, e incluso un requisito que era forzoso tener para ser candidato a este premio era título y cédula profesional. Entonces, para don Luis fue una cosa eh, muy, muy óptima el poder tener precisamente su título profesional. Bien, ¿qué otros factores ya vienen a influir, digamos, en el desarrollo de su vida artística? Vamos a ver qué factores fueron importantes para que don Luis pues hoy sea el artista que es. Definitivamente el primero de ellos pues es su matrimonio, ¿no? El matrimonio definitivamente cambia la vida de don Luis, lo empieza a alejar un poquito de esa vida bohemia. Todos los artistas son bohemios, son grandes artistas, pero pues también les gusta la buena vida, ¿no? Entonces, don Luis con el matrimonio empieza pues a entender que hay una responsabilidad que hay que cumplir y que pues hay que enfocarse en la vida familiar. Y bueno, este factor se vuelve muy, muy importante para él. Junto con el apoyo de la pareja, precisamente él empieza a asistir, empieza a cambiar las reuniones a reuniones de sindicato, a reuniones de conferencias, a, pues a reuniones más de carácter más profesional. Y aquí se da cuenta, don Luis, que el Instituto Nacional de Bellas Artes ya viene haciendo un concurso anual entre sus maestros de artes plásticas. Y bueno, pues don Luis le da interés a esto y empieza a participar. Las primeras veces pues son nada más menciones honoríficas, terceros lugares, hasta que en 1971 él logra su primer beca. Y esto es importante porque las becas para esta sección de artistas plásticos del Instituto Nacional de Bellas Artes implica eh, que el maestro ganador obtiene una especie como de año sabático. Es decir, ellos adquieren un año exclusivamente para dedicarse a la producción sin tener que ir a dar clase a la plaza que tienen. Se les asegura su pago quincenal y el maestro tiene la obligación de trabajar durante todo ese año y al final del año presentar una exposición con la cual pues demuestra todo lo que hizo durante todo ese año. Bien, don Luis participa en el año de 1971, ahí está el cuadro que gana, el cuadro de la aldea, y pues esto lo incentiva definitivamente a don Luis para seguir haciendo producción, haciendo material. Incluso nos refiere por ahí nuestra mamá y nuestro papá, que se aventó incluso a adquirir el compromiso de comprar casa. Bueno, derivado de ese dinamismo que le dio la primera beca, pues se anima a comprar casa, que hoy pues ya es muy complicado en algunos casos que podamos adquirir casa, pero bueno, a don Luis se le presentó esa oportunidad. Bien, transitan el tiempo, sigue participando entre los estatutos de este concurso, pues el artista debe dejar pasar un tiempo para poder volver a concursar y así sucede.
Y hay un evento en 1976 que marca un momento muy importante también en el desarrollo plástico, o en el desarrollo artístico de Luis Palomares. Eh, la Comisión Federal de Electricidad, en las obras que está haciendo, en la construcción de la presa que está haciendo en Chiapas, la presa de Chicoacén, concursa, candidatea, eh, el conseguir maestros para que generen un testimonio gráfico de esos trabajos que se están haciendo allá en la presa de Chicoacén, en Chiapas. Y aquí está, ahí pueden ver ustedes quiénes son los elegidos. El maestro Ángel Pichardo Dávila, que es un maestro de unas generaciones más arriba de Don Luis, un poquito más grande que él. Pero de la generación de Don Luis está precisamente un amigo también muy cercano a él, el maestro Mario Gómez Clausel, nieto precisamente de don Joaquín Clausel, que ya es un referente para Don Luis en el sentido de que es un artista que él admira por la manufactura por la calidad de su producción. Y bueno, pues ellos selecciona la Comisión Federal de Electricidad y se trasladan a Chiapas y generan este trabajo gráfico, es un reporte gráfico de lo que se está viviendo allá en ese tiempo. Mucha de esta obra pues se quedó en la Secretaría en la Comisión Federal de Electricidad, pero aquí tenemos algunas fotos de algunos cuadros que todavía don Luis alcanzó a resguardar para sí. Este, por ejemplo, eh, que ah, pues destaca por ese buen manejo del dibujo, ese buen manejo del ojo clínico, del ojo fotográfico que tienen los artistas. Ahí lo pueden ustedes observar. Y se llega el año de 1977, que es precisamente el año para concursar, que ya se le permite nuevamente concursar a don Luis, y aquí lo tienen presentando un trabajo derivado de estos trabajos que él desarrolló entonces, y concursa y vuelve a ganar otra siguiente beca. Aquí está recibiendo el distintivo por parte del eh, ¿cómo se llama? El licenciado Juan José Bremer, que era director entonces del área de artes plásticas en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y aquí está el cuadro, este es el cuadro con el que concursa precisamente, pues ustedes ya vieron por allí el apunte correspondiente, incluso por allí en la foto alcanzamos también a ver a don Mario Gómez Clausel, que bueno, pues le mandamos un abrazo hasta el cielo por donde ande, una gran persona, un gran amigo. Y bueno, pues don Luis gana su segunda beca y bueno, esto lo incentiva para irse a Europa. Bueno, esto le ocasionó un problema ya con la familia porque pues no podía llevarse a toda la familia. Ya para entonces éramos cuatro hijos y pues todos en la escuela, etcétera. Entonces ya no había la posibilidad todos de viajar a Europa. Entonces, pero él sí decide ir a Europa a conocer pues de manera visual y personal toda la producción de los grandes maestros. Él está, bueno, visita los principales museos, a Francia, Inglaterra, Holanda, Países Bajos, Austria, am, Italia, España, y va a todos esos museos a conocer y, contrario a lo que pudiéramos pensar que llega totalmente influenciado por esas corrientes, don Luis regresa podríamos decir, más convencido de los valores mexicanos. Y él llega con profunda, todavía él llega, él reafirma su admiración por los artistas mexicanos como el maestro José María Velasco, el maestro Joaquín Clausel y el doctor Ato o Gerardo Murillo que ya escuchamos en la presentación. Son sus referentes, no se diga también
pues todos los grandes maestros, Saturnino Herrán de Aguascalientes, Guadalupe Posada igual, Diego Rivera, entonces todos los artistas eh, grandes referentes de la escuela mexicana, pues los admira don Luis y los reafirma su esencia. Y aquí tenemos la fotografía de esa exposición que tiene que hacer don Luis después de haber ganado la beca. Él tiene que hacer una exposición donde tiene que mostrar lo que produce a lo largo de todo ese tiempo. Y bueno, en 1982, él gana una siguiente beca, que es la tercera, y esto ya es muy importante porque entonces adquiere los estatutos del premio, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Se establece que el artista que llega a tres becas de manera continua adquiere la denominación de productor de arte y recibe una beca de tipo vitalicio. Y bueno, pues tenemos el orgullo, o es un orgullo para don Luis, que es el primer artista en llegar a esta denominación. Y a partir de entonces, pues él está dedicado prácticamente a la producción de arte, de su propio arte. Y esta fotografía precisamente es la única que tenemos precisamente de esa exposición que también dentro de los registros del currículum de don Luis está el que es uno de los pocos artistas en exhibir en el Palacio de Bellas Artes en una sola sala para mostrar la producción que generó durante todo este tiempo. Bien, y bueno, pues don Luis se dedica prácticamente a la producción y a la par, pues a seguir dando clase. ¿Y cuáles son las principales o cuáles son las contribuciones interesantes o importantes del trabajo de don Luis? La primera, la primera es definitivamente la familia. Como como buen nacido bajo el signo de cáncer, eh, la familia es muy importante para don Luis. Y aunque no fue un papá muy cercano a nosotros, digamos, que viviera con nosotros mucho tiempo jugando como otros papás, porque él destinaba su tiempo para estar produciendo. Pero genera una familia llena pues de mucho cariño, mucha unión, mucho amor. Somos cuatro hermanos, hay dos nueras, hay tres nietas. Las nietas son su adoración, ha vivido por sus nietas, haciendo lo que todos los abuelos hacen, cantando, haciendo lo de Santa Claus. eh, ha disfrutado muchísimo la vida en familia. Y, y como también muchos papás hemos dicho, no queremos animales en la casa más, ya no queremos nada de perros o gatos, pues ahí está compartiendo, ahí podemos ver que está compartiendo con Doris, una perrita que le ganó su corazón y que pues ahí lo vemos que está disfrutando su forma de meditar, como dice él. A él le gusta meditar. Dice que no está durmiendo, que no está tomando la siesta. Él está meditando los temas que posteriormente va a desarrollar en el lienzo, ¿no? Bien, entre los premios, pues ya vimos que ganó las tres becas, pero don Luis no se conforma con haber ganado las becas, ha ganado, pues en el estado de Michoacán ha ganado varios premios como el Alfredo Salce, el Efraín Vargas, ah, premios en la Michoacana. Y el último premio que recibe don Luis es en el año de 2008, el Premio Estatal de las Artes, Heréndira, del cual él es fundador. Él es fundador porque en el año 2000 don Luis se empieza a enterar de que la Secretaría busca gente para formar lo que es los estatutos de este premio. Entonces él decide participar, se presenta en la Secretaría de Cultura y
y empieza a formar parte de las mesas de trabajo para la formación de este premio. Eh, y permanece durante 8 años como juez del premio para darle la seriedad, para darle la disciplina, para darle el orden que pues, él quería establecer o dejar huella en este premio. Él renuncia en el año 2008 para poder participar y pues entre las bases de este premio está el que el productor de arte o el artista que va a recibir, que concursa, debe presentar un portafolio de toda esa trayectoria que ha desarrollado entre material impreso, material auditivo, material videográfico, su propia producción, todo lo que ustedes se pueden imaginar, hay que integrarlo en unas carpetas para poder para poder concursar en este premio. Don Luis presenta una carpeta aproximadamente de, no sé, unos 300, 400 registros entre su obra, entre sus impresiones, entre sus periódicos, entrevistas, etcétera. Y bueno, pues definitivamente no había quien le ganara en el 2008 este premio y aquí lo vemos, lo está recibiendo y pues sigue concursando don Luis. Otro premio también interesante que logra es el premio José Tocabén. El premio José Tocabén aquí en el estado de Michoacán es importante porque lo entrega el periódico más representativo del estado de Michoacán, La Voz de Michoacán. Y al, al ganar este premio, la propia Voz promueve con el ayuntamiento que se le ponga el nombre del artista ganador a una calle pues de aquí de la localidad. Y don Luis, pues gana en el 94, me parece, gana el premio y pues allí está su calle en alguna parte del sur, del sur de la ciudad de Morelia. Y otro premio muy interesante también que recibió don Luis en algún momento, aquí podemos ver, don Luis ha sido un maestro que ha estado en contacto con muchas culturas, con mucha gente de muchas culturas. Gente de los Estados Unidos viene, lo visita en su taller y en algún tiempo estuvo recibiendo visitas de grupos del estado de Kentucky. Y aquí tenemos al representante del gobernador que venía con un grupo a hacerle una visita, lo recibe en su taller, les da una conferencia y pues dado esa amabilidad que tiene don Luis para los grupos, pues se le entrega un certificado como huésped distinguido del estado de Kentucky. Pocas gentes saben de esto, pero bueno, son de esos lazos que don Luis va creando con pues esa buena amistad con el mundo exterior. Don Luis ha participado en infinidad de exposiciones individuales como colectivas. Aquí lo vemos en el estado de Michoacán, en el estado de México, recibiendo grupos, como yo les platicaba, en el estado de Guanajuato, en el Museo de León. Ha visitado universidades, da pláticas y bueno, déjenme nada más resaltar esta exposición en la Casa de la Cultura del estado en Tlalpan, en la Casa de Cultura de Tlalpan, que pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de México, que le lleva a cabo una exposición para conmemorar 70 años de vida plástica. Ha cumplido más de 70 años de vida artística en la producción de sus materiales. Ah, ha estado en los Estados Unidos, ha estado en Estados Unidos, ha ido por Centroamérica, ha ido por Europa también en algunas colectivas, pero una de las más representativas precisamente es una exposición que se llamó Cinco Maestros, en donde participa con algunos colegas muy representativos del estado de Michoacán también,
de corte internacional, el maestro Jesús Calera, el maestro Oñate, el maestro Felipe Castañeda, un excelente escultor. Y bueno, pues ahí están los referentes de que así han sido recibidos y así fueron recibidos en toda esta itinerancia que tuvieron desde California hasta el estado de Illinois por la Unión Americana. Y don Luis también ha tratado de contribuir a la usanza de los grandes maestros. Los grandes maestros pues tuvieron ese tino de mostrar o de donar su trabajo mural a la comunidad. Don Luis, pues atendiendo también ese sentido y ese sentido de responsabilidad, ah, también ha incurrido en donaciones para tener una estrecha relación con la comunidad. Y hay una anécdota aquí muy interesante que me gusta referir. Él dice que no, yo pienso que es por pena, pero yo sí lo quiero mencionar. En el año del 95, don Luis, queriendo hacer esta contribución social, tiene un cuadro que aquí lo vemos que se llama Janitzio. Y este cuadro, don Luis decide donarlo a la isla de Janitzio. Si ustedes vienen, visitan nuestro estado y van a la isla de Janitzio, este cuadro lo pueden ver en la presidencia municipal de la isla de Janitzio. Pero este cuadro es interesante porque no nada más implica la donación que hace. La isla de Janitzio se rige por un orden de gobierno muy local en función a sus tradiciones. Hay una comunidad, eh, la propia comunidad designa a sus propios gobernantes en función a sus usos y tradiciones. Y entonces, cuando el, la isla de Janitzio se entera de esta donación, pues se preparan y hacen un ritual eh, exactamente igual que cuando una familia pues le permite a una de sus hijas casarse con otra familia, con el integrante de otra familia. Y entonces, entre los purépechas, ese ritual consta de que la familia del novio le ofrece a, a la familia de la novia, pues regalos, obsequios naturales como fruta, textiles, algunas artesanías, eh, utensilios de cocina, como una especie de dote en intercambio o en aceptación, vamos, de la novia que está dejando esa familia. Exactamente lo mismo sucedió cuando don Luis hizo esta donación a la isla de Janitzio. Pero bueno, sí es relevante, pero aún más relevante es este oficio que que genera la comunidad de Janitzio a don Luis, donde le agradecen precisamente la donación que él hace de esa hija que ellos consideran es una hija de don Luis. Y le dan la denominación, la comunidad purépecha le da la denominación más importante que le pueden dar a una figura dentro de la comunidad, que es la denominación de Tata Don Luis. Yo en los registros pues solamente recuerdo que esta denominación la tiene precisamente el general Lázaro Cárdenas, que tiene esa denominación de Tata en Michoacán. Tata Don Vasco también la tiene. Y pues don Luis se la entregan, ahí lo podemos ver en este oficio, pues es la máxima figura de autoridad que le puede dar la comunidad purépecha a una personalidad, como en este caso don Luis. Y bueno, hay otras obras que también él ha donado. De este lado tenemos la, la conmemoración de la erupción del volcán Paricutín. Esta obra está en San Juan Nuevo, quizá por algún voto de un religioso, eh,
con respecto a este evento. Y hay un tema que me gustaría también igual mencionarles. Esta no es una donación como tal, este es un trabajo por encargo. Esta obra generalmente yo creo que no la vamos a ver en persona porque es un trabajo que le encargó la comunidad religiosa de los agustinos en la Ciudad de México. Pero es interesante porque le pidieron hacer una representación de San Agustín precisamente para la orden de ellos. Y don Luis, después de estudiar un poco la vida y obra pues también de San Agustín, nos entrega esta pieza que a mí me parece fantástica, en el sentido de que pues representa esa tridimensionalidad que pues que fue esta figura, derivado de lo que él analizó en el libro de Confesiones. Don Luis nos entrega esta obra con el título Yo te buscaba afuera. Y cuando la vemos y la analizamos, comprendemos muchas cosas de, pues de, de la filosofía, en este caso la filosofía católica. Bien, para el año de 2008, don Luis es invitado a participar en en la elaboración en la decoración de un muro en el nuevo Palacio de Justicia del Estado de Michoacán, que está aquí ubicado en Morelia. Ah, Junto con otros dos artistas que también ya conocimos, el maestro Jesús Escalera, el maestro José Luis Soto, y a invitación también de un gran poeta, un gran literato, el maestro Fernando López Alanís, eh, lo invitan a realizar este mural. Este mural no se los presento yo, más bien los invito yo a que vengan a Morelia y lo conozcan, pero es un mural elaborado en tres etapas. La primera etapa responde a la etapa independentista para conmemorar los 200 años de Michoacán a México, de Michoacán a la historia de México. Entonces, la primera parte, que es la parte verde, que corresponde a la elaboración de la etapa independentista, la elabora el maestro José Luis Soto. Después, la parte de en medio, que corresponde a la etapa de la reforma, la elabora el maestro Jesús Escalera, que pues también le mandamos un beso y un abrazo hasta donde anda en el cielo también. Y la parte roja le corresponde don Luis elaborar la parte que es la etapa revolucionaria. Aquí tenemos un poquito del trabajo del maestro de esta parte que él desarrolla, aquí ya en grande. Y pues, como les digo, no se las presento todas juntas, más bien los invito a que se den una vueltecita a la ciudad de Morelia y vengan y conozcan este mural que fue inaugurado a finales de 2008 y por allí está, pues, gallardamente todavía de pie en, en la ciudad. Hacemos un reconocimiento a todos esos maestros que han sido amigos de don Luis, que han sido compañeros de don Luis y que don Luis no me dejaría que no los mencionara o al menos no los dejara yo pues plasmados en esta charla. Eh, un cariñoso abrazo y hasta donde estén en su memoria. Y bueno, pues hablar de don Luis es hablar de más de 70 años de, de práctica, de práctica plástica, de desarrollo. Y aquí, para cerrar un poquito ya esta plática, solamente platicarles que don Luis tiene en su trayectoria, él ha ordenado su trayectoria plástica en tres etapas. La primera es la etapa académica, la etapa escolar, en la cual, bueno, se puede ver que don Luis tiene que aprender a desarrollar la técnica, la figura,
los materiales, la dimensión, todo lo que tenemos que aprender en el área plástica. Y pues aquí lo tenemos. Casualmente, fíjense, hace un par de semanas, 2, 3 semanas, por ahí así, una amistad que tengo en Holanda, eh, en su muro de Facebook, subió esta fotografía. Esta fotografía es de un parque, el Hannie Park, en Almer, Países Bajos, y me llamó mucho la atención porque al ver esta fotografía en el Facebook, yo dije, yo como que yo conozco algo parecido. Y aquí tenemos una pieza de 1950 que don Luis hace precisamente en esa etapa académica, y no es Holanda, es nuestro precioso Parque Nacional de Chapultepec en 1950. Qué curioso es el mundo, qué curiosa es la vida, que nos da muchas similitudes y cosas que podemos comparar. Esta es su etapa escolar. Sorprende don Luis a la comunidad, a la propia comunidad de San Carlos, con este autorretrato fechado en 1957, porque pues representa ah, la el carácter que está teniendo don Luis en ese momento, y que, bueno, pues los muchachos, todos sus compañeros admiran de don Luis, y que no se creía que fuera posible que pudiera representarse a sí mismo con tal fuerza, con tal calidad. Y bueno, pues no hay valor para esta pieza, la quilatamos bastante aquí en casa. Después, ya una vez egresado, tiene una siguiente etapa, una etapa creativa que don Luis le llama la naturaleza y el hombre, en donde pues él prácticamente se explora el paisaje, la figura humana, los temas em, sociales, y comienza a hacer crítica social, y bueno, él aquí maneja, ahora sí que disfruta todas las técnicas habidas y por haber: óleos, acrílicos, grabados, tintas, todo lo que se puede uno imaginar. Y nada más mencionar este políptico que está aquí en la parte inferior, pues él le llamó Remembranzas. Lo llamó así para mostrarle al mundo una crítica de la historia de nuestra pues, querida América en general. El primer cuadro representa la conquista, el siguiente cuadro representa el colonialismo, el, el cuadro del medio nos habla de la evangelización, el cuadro cuarto nos habla de esa liberación, y el último de los cuadros nos habla precisamente de esta contemporaneidad en donde estamos perdiendo valores, estamos teniendo contaminación, estamos destruyendo nuestro universo. Y finalmente, don Luis entra a una etapa a partir de 2006 en donde él definitivamente ah, deja de lado el análisis práctico. ¿Qué es esto del análisis práctico? Bueno, don Luis siempre ha tenido la teoría, y siempre nos ha dicho en todas las conferencias a las que él ha dado, que el artista tiene que ser un buen dibujante que domine la técnica para que pueda dominar el tema. El tema, él ha dicho que es lo de menos, el tema. Un artista que domina el dibujo puede expresar cualquier cosa a través de su expresión, a través de su disciplina. Y aquí está precisamente en esta parte superior ese dominio pues de toda la técnica y de todo el dibujo. Él parte de un trabajo casi fotográfico que le permite a él imaginar y empezar a sintetizar la imagen, y después decorarla como él quiera con el uso que él conoce del color. Pero ya para 2006, don Luis prácticamente su tesis es que eso ya no lo debe de hacer. Todo lo tiene que hacer desde la mente. Entonces, el proceso mental lo hace él desde que ve el lienzo.
Él inicia esta etapa haciendo algunos experimentos con manchas. Él mancha el cuadro con diversos materiales y lo estudia por espacio de un tiempo. Y una vez que ese cuadro eh, o esas manchas ya las comprendió, ya las entendió, ya las sintetizó, ya las simplificó en su mente, él desarrolla el cuadro. Hoy don Luis prácticamente ya no bocetea, ya no dibuja, todo lo hace de manera mental y prácticamente un cuadro lo tiene resuelto en el momento en que empieza a pintarlo y lo que el tiempo le permita en el secado de la obra, que podemos estar hablando de 2 o 3 horas, él ya completó un cuadro a estas alturas de su vida. Y el tema, pues prácticamente en esta etapa, él con esa tradición, con esa costumbre y con esa, am, pues con esa ruta que hemos platicado hasta este momento, él tiene una gran imaginación, él tiene una gran creatividad, él sueña mucho y entonces él nos traduce paisajes imaginarios, nos da historias diversas, nos hace jugar con el color, como en este caso. Él ya nos entrega otro tipo de paisaje, nos entrega historias como esta que estamos viendo aquí de la música, nos entrega un tauro, este me parece que es un acuario y un invierno. Entonces, don Luis ya juega con el tema como quiere, él nos expresa un sueño como él desea y bueno, pues este es don Luis al día de hoy eh, y pues gracias por la atención. Bueno, pues les agradecemos el habernos compartido toda esta experiencia del maestro Luis Palomares y pues la verdad es increíble ver tantos y tantos años que él ha dedicado a esto y la fortuna que tuvo de haber tenido esa beca vitalicia, ¿verdad? Que yo creo que muchos artistas quisieran tener esa oportunidad y la verdad es que es increíble ver cómo no deja de reinventarse, que a pesar del tiempo sigue haciendo cosas nuevas, cosas muy diferentes, o sea, ve uno completamente al artista cómo va desarrollándose. Y pues muchísimas gracias. No sé si el maestro quisiera terminar con alguna palabra, alguna frase o algo para pues, los que nos puedan estar escuchando. Sí, sí, como no, permítame un momentito. Vamos a ver, don Luis, ¿qué te pareció la plática? Eh, no sé si quieres hacer algún comentario después de esta charla. Adelante, te escuchamos. ¿Sí me escuchas? Adelante, te escucho. Bueno, no me escuchas, no me oyes. Bueno, yo les ofrezco una disculpa porque, bueno, ciertamente ya no es tan sencillo, ya es más un poquito difícil, pero bueno, yo sí quisiera dejar esto como un homenaje a él, a su trayectoria, a su esfuerzo y bueno, al Museo de Arte Contemporáneo les agradecemos mucho la oportunidad que nos dan de mostrar esto al mundo. Quiero mencionar, este es un proyecto, es la primera conferencia que se da de manera virtual del trabajo del maestro de Luis Palomares. Y pues estamos abiertos si hay algún comentario, alguna pregunta, algo que deseen que abundemos con él, sí, con toda confianza. Don Luis, ¿quieres hacer algún comentario, algún agradecimiento? ¿Te escuchamos? ¿Sale? ¿No? Ok, gracias, don Luis. Pues muchas gracias. No sé, maestra
Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, pues estamos a la orden. Pues bueno, viendo la cara de don Luis, se nota que realmente toda la charla la estuvo disfrutando bastante y pues nosotros también la disfrutamos mucho, conociendo toda su trayectoria. Y pues agradecerle a usted también todo su esfuerzo también y esperemos que luego nos inviten también a ver las otras proyecciones que hagan. Esperemos que sí. Iniciamos esta etapa. Gracias. La idea es precisamente esto, empezar a mostrarle al mundo, pues, quién es el maestro, cuál es la importancia de su, de su trayectoria. Y bueno, pues aquí está la obra para toda la gente que esté interesada en conocer más de su trabajo, pues estamos a la orden. Bueno, yo le hice llegar al museo una liga donde pueden am, entrar a la presentación y bueno, hice un poquito más despacito revisando todo el material que hemos presentado. Y como una duda, ¿habrá algún sitio de internet o algo donde también pudiera la gente consultar la obra del maestro? Sí, claro que sí, tiene su página, muy sencillo, www.donluispalomares.com y así lo encuentran. O googleándolo, si ustedes entran y googlean Don Luis Palomares o Luis Palomares, lo encuentran inmediatamente. Pero tiene su página y también igual lo encuentran en Facebook. Pero bueno, yo les sugiero la página porque ahí está toda, varias secciones, hay galerías, hay videos, hay material interesante que se puede consultar para todo aquel que quiera incluso estudiar un poquito el trabajo del maestro, la trayectoria. Por Pues aquí muchísimas veo, gracias. por Y aquí veo que ya lo pusieron si ya lo están compartiendo así es, aquí, está como don Luis Palomares. así es. Y bueno, pues muchas gracias a nombre del Instituto Cultural de Aguascalientes y del Museo de Arte Contemporáneo número 8. Agradecemos su presencia y esperamos pues verlos muy pronto también. Claro que Gracias. sí. Muchas gracias.